Señor les bendiga, mis hermanos. Como ya hemos venido hablando a lo largo de estas enseñanzas, ¿verdad? Sabemos que los viernes es viernes de doctrina, ¿verdad? Siempre hay un culto general, pero estamos aprendiendo la doctrina. Empezamos con la doctrina básica de la iglesia y hemos ido desarrollando así poco a poco, ¿verdad? Algunos temas sobre de ella. Y a lo largo de varias semanas hemos venido hablando acerca de la renovación de la mente. Entre ellas, conforme a la palabra, hemos venido hablando acerca de las 7 áreas del alma, ¿verdad? En la iglesia final, ¿verdad? Y sobre esos temas nos han surgido subtemas. La vez pasada estuvimos hablando, hemos venido hablando no la semana pasada, sino ya semanas anteriores acerca de la iglesia sin vida. Y como ejemplo hemos venido hablando acerca de la iglesia de Sardis, ¿verdad? Hemos venido hablando por más de 3 semanas acerca de el mensaje que le fue dado a la iglesia de Sardis. Y para esto vamos a ir a Apocalipsis 3:1, que es el texto anterior del texto base, ¿verdad? Es nuestro fundamento de la enseñanza, que está en Apocalipsis 3:1. Y hemos venido hablando acerca, como dice este texto, dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto, ¿verdad? Vimos en la traducción Arcas Fernández que dice: yo conozco tu conducta y aunque alardeas de estar vivo, sé que estás muerto. En las clases, clases, se puede decir, enseñanzas anteriores, estuvimos hablando acerca de una iglesia, ¿verdad?, que profesa estar viva, caminar en Cristo, que tiene una vida espiritual, ¿verdad? Pero así como cuando el Señor envía el mensaje a las 7 iglesias, ¿verdad?, y les habla a cada una de ellas y les, como quien dice, les descubre su defecto, ¿verdad? Sabemos que era un mensaje y que las 7 eran iglesias, pero cada una de ellas tenía como lo podría yo mencionar, como un defecto, ¿verdad? Por lo cual ellos no calificaban o eran como quien dice, señaladas por ese defecto que tenían, ¿verdad? Sabemos que la iglesia de Sardis dice que el Espíritu le habla a la iglesia por medio de este mensaje y le dice: yo conozco tus obras. Hemos estado hablando a lo largo de las enseñanzas anteriores donde el Señor conoce nuestras obras, ¿verdad? Y que profesamos una fe de estar vivos, pero que en sí dice que, así como lo mismo dice la palabra, que por nuestros frutos nos vamos a conocer. Muchos, ¿verdad?, que caminamos en Cristo, se los mencionaba en las otras enseñanzas anteriores, decimos estar en la iglesia, decimos venir a los cultos, decimos que la gente nos mira y quizás tenemos textos por toda la casa, quizás en la entrada de la casa, y todo el mundo sabe, ¿verdad?, que somos cristianos. Pero ¿cuál es el detalle que nosotros, el motivo por la cual estas enseñanzas? Es que nosotros tengamos ojos espirituales y nos autoanalicemos cada uno de nosotros y reconozcamos cuál es la condición que tenemos delante de Dios, ¿verdad? Porque así como un ejemplo, allá afuera mucha gente dice: no, pues yo pertenezco a tal religión, la más famosa que hay en todo el mundo, podemos decir, ¿verdad? Mucha gente dice: yo soy esto. Pero sabemos que muchos de ellos, y algo que yo siempre le decía a mi esposo a veces, porque él me decía: yo soy de esta religión, ¿no? Y yo le decía: bueno, sí, pero ni vas a las misas, ni vas a esto, ni vas al otro, y ni siquiera se saben, no se sabe ni el rezo. Entonces yo le decía: es que lo que tienen es religiosidad. Es muy diferente a que sean o a que pertenezcan a cierta iglesia. Entonces muchos de nosotros que profesamos tener una fe en Cristo, como dice este texto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero en sí estás muerto. Y en base a esto hemos venido hablando estas semanas acerca de estos temas, de esta situación en la que la iglesia de Sardis se encontraba. Muchas gracias. Entonces,
Vamos a ver primero Juan 5:40. Juan 5:40. Y dice así: ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Yo puedo ver en este texto, para mí es como una invitación, donde yo estoy mirando el mensaje que se le da a la iglesia de Sardis, donde le dice la palabra que tienes nombre de que vives, pero en sí estás muerto. Y a mí Juan 5:40 me dice: ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Se refiere a que la vez pasada yo les mencionaba en la enseñanza anterior que nosotros, la iglesia de Cristo se compone como un cuerpo, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos una función en la casa, como iglesia de Cristo, ¿verdad? En el Señor. Todos tenemos una meta, todos llevamos la finalidad, ¿verdad? De ser salvos, irnos con el Señor, de ser la esposa, de ser la amada, ¿verdad? Entonces, hemos venido aprendiendo acerca de que hay ciertas áreas de nuestro cuerpo que pueden estar disfuncionando, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo literal. Cuando algo que yo siempre he mencionado y lo he comentado y lo digo por experiencia propia, cuando a uno como ser humano en su cuerpo le remueven o le quitan cierta parte del cuerpo, el cuerpo ya no va a funcionar igual. Está alterado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada una de las partes que nos componen nuestro cuerpo ha sido hecha para una función, ¿verdad? Entonces, cuando a mí me han removido la vesícula de su lugar, que ya ve que le sacan a uno esa cosa porque se llena de piedras y bueno, los doctores dicen que por mala alimentación, por lo que sea, a uno se la quitan. ¿Y qué pasa? Nuestro sistema digestivo ya no vuelve a ser el mismo. Ya no funciona de la misma manera que funcionaba antes. Entonces, ¿a qué me refiero con este ejemplo literal? Que cuando a mí la palabra del Señor me dice a través del mensaje que se le dio a Sardis, dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Me está diciendo de que hay una área de nuestra vida en Cristo que necesita tener vida. Que hay una área de nuestra vida en Cristo que no está viva, como diciéndolo pues así como lo dice la palabra, está muerta. Hablamos en los temas anteriores que hay ciertas áreas de nuestra vida espiritual que pueden estar en agonía o pueden estar ya muertas. Yo les ponía el ejemplo mío, ¿verdad? De que yo, analizando todas estas enseñanzas, yo podría decirle a usted: yo escucho predicaciones todo el día, yo escucho alabanzas, yo medito de momentos en la palabra. Pero se recuerdan que yo les mencionaba, pero yo había descuidado la oración. Entonces yo no puedo decir que tengo una vida totalmente en comunión con el Señor o que soy una persona viva completamente espiritualmente en el Señor cuando esta área no está funcionando. Y por eso es que les ponía el ejemplo de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo con algo que ha sido alterado, nuestro cuerpo no va a funcionar igual. Entonces yo puedo ver en el mensaje que la palabra me está dando aquí, que se le fue dado a la iglesia de Sardis, que tenía o que conocía, el Señor dice que conocía sus obras y que le decía que él tenía, como quien dice, nombre de que vives, pero estás muerto. Entonces aquí la palabra del Señor me dice en Juan 5:40, dice: ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Cuando yo miro este texto, yo me doy cuenta que realmente hay ciertas áreas en nosotros que necesitan tener vida. Y veamos Juan 14:6. Juan 14:6. Dice: Jesús le dijo: yo soy el camino. Veamos ahí esta frase que nos la han puesto de diferente color. En el texto anterior nos pusieron en frase en diferente color que dice: ¿no queréis venir a mí? Hay una invitación que nos hace el Señor ahí para que tengamos vida. Y en Juan 14:6 dice: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces es necesario
¿verdad? Que nosotros, una vez que la palabra nos dice, Jesús nos dice a través de su palabra, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces quiere decir, ya sabemos, ¿verdad?, que cuando nosotros no habíamos conocido del Señor, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, la muerte de la que estamos hablando en esta parte no es una muerte en pecado, no es una muerte física. Estamos hablando de ciertas áreas de nuestra vida espiritual que han dejado de funcionar y por lo cual están, se podría decir, dormidas o se podría decir muertas, ¿verdad? Porque dice aquí, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces es necesario que vengamos a Jesús, a su camino, conozcamos la verdad y tengamos vida. ¿Por qué? Porque es a través de esto que nosotros vamos a poder ir al Padre. Vayamos a ver qué dice Mateo 13:19, perdón. Y vamos a hablar un poco acerca de que dice aquí la frase esta, yo soy el camino, ¿verdad? Y hemos venido hablando a lo largo de estas enseñanzas de que Él es la vida. Y hoy vamos a hablar un poco de donde dice, yo soy el camino. Veamos Mateo 13:19. Dice así, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. La semana pasada estuvimos hablando un poquito de la parábola del sembrador. Solo retocamos un poquitito, ¿verdad? Pero esta vez vamos a entrar un poquito a profundidad. Dice, el que fue sembrado junto al camino. Dice que es aquel que oye la palabra del reino y no la entiende. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Ok? Un ejemplo aquí. Yo voy a poner un ejemplo literal. Dice la palabra que hay muchos, yo lo voy a poner en lo literal, muchos cristianos que vienen a la casa del Señor. Muchas personas, ¿verdad? No completamente cristianos. Vamos a poner ejemplo de personas oyentes. Vienen a la casa del Señor, oyen la palabra del reino, pero muchos de ellos no la entienden. Entonces dice aquí, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Yo puse aquí una notita en una hoja y dice, estos son los que oyen el mensaje del reino, pero no le ponen tanta atención. Entonces dice aquí, viene el maligno y les arranca lo que tenían sembrado en el corazón. No recuerdo qué traducción es esta. Arcas Fernández. Dice, hay quienes oyen el mensaje del reino, pero no le ponen atención. Y el maligno llega y les arranca lo que tenían sembrado en el corazón. Estos son como la semilla que cayó al borde del camino. Yo puedo ver aquí, dice que en este ejemplo yo puedo ver que son aquellos que conocían de Dios, pero se van por cualquier cosa. Un ejemplo literal aquí. Hay mucha gente que viene a los caminos del Señor, acepta al Señor, escucha la palabra. Aparte de que no hay un crecimiento espiritual en ellos, hay personas que solamente la oyen y, como decimos nosotros típicamente, por un oído le entra y por el otro le sale. Son aquellos que no entienden, dice aquí. Oyen la palabra y no la entienden. ¿Qué pasa? Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. Podría ser así. Escuchamos la palabra, entra al corazón, pero como no la entiende, sale. Yo pongo de ejemplo que son aquellas personas que están en el evangelio, vienen a los cultos, vienen, escuchan palabra, siguen siendo los mismos. No hay un efecto de ella en ellos. Y por cualquier circunstancia o cualquier cosa, se van.
Y usted los encuentra en la calle y parece que nunca estuvieron aquí. Puedo ver que ellos pertenecen a este, como dice este texto. Cuando alguno oye la palabra en reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Arrebata lo que fue sembrado en su corazón, y este es el que fue sembrado junto al camino. La palabra del Señor nos habla, ¿verdad?, en las parábolas del sembrador, que hay varias semillas que cayeron en distinto lugar. Pero hoy en día estamos hablando de aquella semilla que cayó junto al camino. Hoy en día estamos hablando de aquella iglesia que tiene áreas muertas en su vida. Y que parte de esa iglesia son aquellos que han sido sembrados, que la semilla han sido de aquella semilla que ha caído junto al camino o ha sido sembrada junto al camino. Son aquellas personas, como yo les mencionaba, que estuvieron por cierto tiempo aquí, escucharon la palabra, no hubo un cambio en ellos, no hubo un fruto en ellos, no hubo un crecimiento en ellos, y de buenas a primeras usted ya no los vuelve a ver aquí. Estos son aquellos que fueron sembrados junto al camino. Ahora vayamos a ver 1 Samuel 4:13. Primera de Samuel 4:13. Dice, y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando, junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado, pues, aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Aquí podemos ver, aparte de que ya todos conocemos la historia de Elí, ¿verdad?, que fue un hombre que no le estorbó el pecado a sus hijos, ¿verdad? En esta parte dice que sabemos que los que han leído este capítulo, sabemos que Elí estaba al pendiente de una guerra que se estaba peleando por el arca del pacto. Sabemos que quería ser arrebatada por los filisteos. Pero algo que llama la atención en este versículo es que dice que estaba sentado en una silla vigilando. Podemos ver que estaba al pendiente. Dice, estaba en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Cuando yo leo este capítulo, me doy cuenta de que él estaba preocupado y con el temor de que el arca del pacto de Dios fuera tomada por los filisteos. Y si siguen leyendo, es una enseñanza, una lectura bien interesante, ¿verdad? Y sin embargo, dice que a mí me llama la atención esta parte, y fue algo con lo que yo pedí ayuda para poderlo entender mejor. Porque dice que él estaba vigilando. O sea, hay una persona aquí con temor de Dios, que conoce del Señor y que sabía la batalla que el pueblo estaba peleando, pero él estaba sentado, vigilando siempre, pero sentado. Dice, junto al camino. Pero él no estaba en la batalla. Entonces, así como nosotros nos dimos cuenta del error que él cometió en la educación con sus hijos, ¿verdad?, de no poner atención a lo que sus hijos estaban realizando, ¿verdad? Conocemos el pecado de sus hijos, conocemos las cosas que cometieron, y sabemos que Elí lo sabía perfectamente. Entonces, yo puedo ver que dice que Elí estaba sentado junto al camino, estaba sentado en una silla vigilando junto al camino. Entonces podemos ver aquí la actitud, primeramente, de un mal padre por no poder instruir bien a sus hijos. Segunda parte, podemos ver ¿cómo le diría? El mal proceder como líder que él tenía delante del pueblo. ¿Por qué? Porque lejos de él irse entre medio del pueblo a pelear la batalla, él se quedó, ¿verdad? Se quedó sentado, se quedó vigilando, se quedó con el pendiente. Pero me llama la atención aquí que dice que estaba junto al camino.
Y nosotros podemos ver en el texto anterior que dice que el que fue sembrado junto al camino es aquel que oye la palabra del reino, no la entiende, viene el malo y la arrebata. ¿Verdad? Entonces podemos ver que ciertas actitudes que Elí tuvo eran de aquellos, como dice la palabra, que han sido sembrados junto al camino, que no viven una vida recta delante del Señor, que tienen falencias, como dice esta palabra, que podemos quizás, Elí estaba ejerciendo como quien dice, un lugar al cual el Señor le había dado, pero había ciertas cosas en su vida que perfectamente él las sabía que estaban mal delante del Señor, sin embargo no las corregía. Entonces yo puedo ver aquí que el Señor me está hablando a mí primeramente, que yo puedo estar ejerciendo, y se los mencioné la semana pasada y creo que hasta la antepasada, puedo estar ejerciendo un ministerio, puedo estar ejerciendo una labor en la iglesia de Cristo. Pero si no he puesto atención en ciertas circunstancias de mi vida, que quizás yo las sé, puedo terminar siendo como aquellos que han sido sembrados junto al camino. Aquellos que solamente oyen la palabra, como se los mencionaba yo, por un oído les entra y por el otro les sale. O que muchas de las veces estamos tratando quizás como Elí. Elí sabía de los pecados que cometían sus hijos, aún en el templo, dice la palabra. Elí sabía que lo que estaba sucediendo, pero no puso atención. ¿Por qué? Porque estaba tan enfocado en querer desenvolver un papel al cual había sido llamado, que descuidó estas áreas. Entonces, ¿cuántas veces nosotros como cristianos se nos está hable, mira, arregla tu vida, ponte a cuentas con el Señor, pídele perdón a tu hermano, mira que esta área de tu vida? Y no solamente nos está hablando el Señor a través de su palabra, nos habla a través de los dones, nos habla a través de nuestro pastor, de un hermano, y nosotros hacemos oídos sordos a ello. Entonces vendríamos a ser como aquellos que dice que fueron sembrados junto al camino. ¿Por qué? Porque es necesario que tengamos oídos espirituales para poder escuchar la voz de Dios. Es necesario que tengamos ojos interiores para que nos podamos mirar nuestro interior. ¿Qué área de nosotros está mal delante del Señor? Y esa es la función de todas estas enseñanzas, por eso es viernes doctrinal. Por eso muchos de nosotros como cristianos no crecemos. Estamos enanos, estamos siendo niños, hacemos berrinches, porque los hacemos. Usted no, nomás yo entonces. Entonces, la idea fundamental de estos temas es que nosotros maduremos en Cristo. Caminemos como al Señor le agrada, y que el día de mañana que seamos llamados a cuentas no sea como ese mensaje que el Señor le mandó a las 7 iglesias y nos digas, ¿sabes qué? Yo sé que haces esto, que haces lo otro, y nos llene de cosas buenas al principio y después nos señale y nos diga, pero tengo contra ti esto y esto. Entonces es importante y es necesario que le pidamos al Señor que nos siembre en una buena tierra, que esa palabra que nos ha sido dada caiga en nuestro corazón y podamos dar frutos buenos, agradables al Señor. Ahora vayamos a ver Génesis 38, 21. Génesis 38, 21. Y dice, y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo, ¿dónde está la ramera de Enaín? Junto al camino. Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. En este texto, si nosotros leemos el capítulo completo, habla de aquella mujer. Y déjeme, no me quiero equivocar, Génesis 38.
Génesis. Amén. 38-21. En este texto, en este capítulo, nosotros podemos ver permítame un poquito. Ok, es que no quería mencionar un nombre el cual no está aquí. Si no, me va a pasar como una vez, creo que metía, ¿quién fue? No recuerdo si fue Noé o Daniel, a uno lo mandé para un lado y al otro para el otro, equivocados o no. Entonces quería ver en Génesis 38, 21, habla de aquella mujer, Tamar, quien se hizo pasar por una prostituta para poder tener heredero de Judá. Judá era. Dice aquí, voy a leer el 11. Y Judá dijo a Tamar, su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Selá mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Bueno, quienes han leído este capítulo saben, ¿verdad?, que a Tamar le fue dado por esposo un hijo de Judá, el cual dice que hizo lo malo delante de Dios y fue muerto. De ahí le fue dado el segundo hijo de Judá por esposo a Tamar, el cual no quiso dejar descendencia porque él iba a tener que dejar descendencia por su hermano. Así era la costumbre anteriormente, que si digamos, el hijo mayor no dejaba descendencia o moría por cierta circunstancia, tenía que casarse con el segundo hijo, si era varón, y dejar descendencia por el otro hijo. Entonces sabemos que el segundo esposo de Tamar no quiso dejar descendencia porque sabía que iba a ser bajo de su hermano, entonces hizo ahí ciertas cosas que tampoco fueron agradables al Señor, por el cual murió. Entonces dice aquí, en este capítulo habla que Judá era el suegro de Tamar. Y dice que la mandó de regreso a su casa y le dijo que se vistiera de luto mientras su hijo menor cumplía la edad y lo casaban con él. ¿Ok? Entonces, podemos ver que más adelante dice la palabra que el hijo menor de Judá cumplió la edad para casarse con Tamar. Entonces Tamar se dio cuenta que el suegro, como quien dice, no le daba al hijo menor para volverse a casar. Entonces dice que esta mujer tramó un plan. Por eso es que nuestro hermano nos puso aquí en la notita: los que engañan para conseguir algo. ¿Ok? Entonces por eso dice este texto: y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Naín? Ok, Tamar se vistió, ¿verdad?, dice aquí, de una ramera, para poder engendrarle un hijo, dejar una descendencia sobre esta generación, que era la de Judá, ¿verdad? Entonces dice que ella se vistió de ramera para poder traer dejar un descendiente, ¿verdad?, de esta familia, porque así era la costumbre antes. Pero ella dice aquí que ella utilizó como quien dice, engañó para poder conseguir algo. Entonces podemos ver que ella dice que se puso junto al camino para poder engañar a Judá, y sabemos la historia que él vino y se acercó a ella y ella le dijo que con qué le iba a pagar a cambio. Y sabemos que ella se disfrazó porque supuestamente en aquel tiempo las mujeres estas solo se cubrían el rostro y no las podían ver. Entonces ella le pidió a cambio, dice que un bordón, déjeme ver, yo estaba leyendo esta parte. Dice el verso 16, y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella le dijo, ¿qué me darás por eso? Y él respondió que le iba a enviar un cabrito. Después, entonces el verso 18, entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo. Le entregó 3 cosas a cambio, dice, de lo que tienes en tu mano. Entonces dice que se lo dio, se allegó a ella y entonces ella quedó,
como quien dice, embarazada después de todo esto. Y dice la palabra que después él regresó, como quien dice, a pagarle lo que le había quedado de ver a cambio de que le devolviera sus pertenencias a él. Y dice la palabra que lo engañó porque él ya no la volvió a ver después. Entonces después se hizo el escándalo, ¿verdad? Como en aquel tiempo eso era muy, ahora sí que penado, podría decir. Dice que él inmediatamente dijo, sáquenla para matarla, porque dice que en aquel tiempo o las apedreaban o las quemaban. Yo estaba leyendo este capítulo y me quedé, wow. Entonces, igualito que hoy, ¿verdad? Entonces, dice que ella estaba junto al camino. Entonces podemos ver, ejemplo, conforme a la palabra, que hay gente que es sembrada junto al camino, que conoce las cosas del Señor y es sembrada junto al camino. Y estos, dice que hay gente que es sembrada junto al camino, palabra que ha sido sembrada junto al camino y que caen personas y que éstas utilizan estas artimañas para obtener algo a cambio, para conseguir algo. En este caso vemos que esta mujer Tamar tuvo que engañar para conseguir algo a cambio. Y entonces podemos ver una vez más, conforme a la palabra, que ella estaba junto al camino. Entonces hemos visto en estos dos ejemplos, tanto como Elí, dice que estaba junto al camino y las actitudes de ser un mal líder y un mal padre, lo identificaron. Igual en Génesis 38 dice que Tamar, que estaba junto al camino, fue utilizado, o sea, tuvo, como quien dice, nosotros diríamos hoy en día, utilizó una trampa para poder conseguir lo que quería. Y veamos Génesis 49, 17. Génesis 49, 17. Ya si quieren saber más de la historia de Tamar, lea Génesis 38 y 39. Ahí va a ver todo el desenlace. Génesis 49, 17. Génesis 49, 17. Dice, será Adán serpiente junto al camino. Ahí podemos ver otra vez más que dice junto al camino. Será Adán serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Estos son los que hacen caer con su boca. Cuando yo leía el capítulo 49, él dice aquí que aquí en la Biblia descubre cuando Jacob llama a sus hijos y describe, dice aquí, si usted quiere leer todo el Génesis 49, lo lee en su casa. Ok, aquí no, ahorita no. Dice que Jacob estaba describiéndoles a sus hijos, dice que mandó a llamar a sus hijos y describe las características, describe los acontecimientos que sucederían en los días venideros. Como quien dice, yo estaba leyendo y como que haga de cuenta que él estaba profetizando sobre sus hijos, porque a cada uno de ellos dice que se le reconoce con una, vayamos a Génesis 49, 17, solo les voy a poner un ejemplo rapidito. Génesis 49. Solo quiero leer el verso 1 para que más o menos sepan de lo que estoy hablando. Dice, y llamó Jacob a sus hijos y les dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Entonces, en el verso 3 dice aquí que le dio una palabra a Rubén, en el verso 4, en el verso 5 le da palabra a Simeón y a Leví, en el verso 6 y en el verso 7, en el verso 8 le da una palabra a Judá, en el verso 9 le sigue describiendo, y en el verso 10, entonces, en el verso 13 le da una palabra a Zabulón, en el verso 14 a Isaacar, y en el verso 17 le dice así, será Adán
serpiente junto al camino, víbora junto a la senda. Veamos aquí una vez más la frase, junto al camino. Víbora junto a la senda que muerde los talones del caballo. En los versos anteriores, solo les voy a poner un ejemplo. El verso 5. En el verso 5 dice así: Simeón y Leví son hermanos. Dice, en su consejo no entre mi alma ni mi espíritu se junte en compañía. Y ya en el verso 7 le dice, maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura, y yo los apartaré en Jacob. Y ya después le dice a Judá, entonces aquí yo veo cómo Jacob dice que les estaba hablando acerca de las cosas venideras y describe cosas buenas y cosas malas de cada uno de sus hijos. Sin embargo, Adán dice aquí, será Adán serpiente junto al camino. Yo estaba leyendo la versión, déjeme ver, no recuerdo qué versión, porque creo que no lo anoté, ahí discúlpenme. Pero yo puedo entender que dice la palabra que Dan iba a ser quien juzgará a su pueblo como a una de las tribus de Israel. Y le dice, será Dan como serpiente junto al camino, víbora junto a la senda que muerde los talones del caballo. Sin que nadie vea, será su ataque. Yo lo puedo entender aquí como a traición. Por eso es que aquí nuestro hermano nos ponía la notita, los que hacen caer con su boca. Son aquellos, este personaje Dan, dice aquí que su padre lo describía como una serpiente junto al camino. Sabemos que las serpientes son astutas, son hábiles, ¿verdad? Algunas dicen que tienen para adormecer. Entonces dice aquí que él aquí lo estaba comparando él como una serpiente junto al camino. Y todavía le recalca, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo, o sea, a traición, y hace caer hacia atrás al jinete. Dice, estos son los que hacen caer con su boca. ¿Cuántos, verdad? Y esos aquí no hay, pero por si alguno, ¿verdad?, quiere darse a conocer como uno sembrado junto al camino en esta casa. Que el Señor sea en nosotros poniéndonos el discernimiento para poder entender y autoanalizarnos y darnos cuenta si es que yo estoy creciendo junto al camino, si es que hay áreas en mi vida que son así. Como se los mencionaba en el otro texto, que quizás estamos todavía junto al camino y que utilizamos artimañas como las que utilizó, un ejemplo, ¿verdad? No exactamente como la que hizo Tamar, pero son, como quien dice, tramposos para conseguir lo que quieren. O cuántos quizás de nosotros aún tenemos áreas que estamos junto al camino y somos, como dice esta palabra, somos unos malos padres o estamos siendo unos malos líderes aún en la iglesia. Ahora vayamos a ver 1 Samuel 26:3. Vamos a hablar acerca de los que persiguen a los hermanos, dice aquí. 1 Samuel 26:3. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto junto al camino. Y estaba David en el desierto y entendió que Saúl le seguía en el desierto. Cuando nosotros leemos este capítulo completo, nos damos cuenta, ¿verdad? Ya sabemos que Saúl perseguía a David para matarlo, ¿verdad? Y también sabemos que David tuvo la oportunidad de poder acabar con Saúl y no lo hizo. ¿Por qué? Porque ante todo él había reconocido que él había sido ungido por Dios y que no lo podía tocar. Entonces, cuando nosotros vemos este texto completo, sabemos que hubo una persecución, un seguimiento, donde David tuvo que huir y Saúl huía detrás de él. Y sin embargo, aunque David tuvo la oportunidad de matarlo, no lo hizo.
¿verdad? ¿Por qué? Porque él no quiso ni matarlo y mucho menos a traición, ¿verdad? Entonces vemos aquí que dice que Saúl estaba acampando junto al camino. Vemos una vez más este personaje que se hizo junto al camino. En un principio sabemos que Saúl fue el ungido de Dios y fue puesto por Dios, pero a petición del pueblo. Pero aún así dice que David rehusó hacer, como quien dice, un traicionero, usar trampa. No, él no aprovechó esa situación, sino que él dejó que Dios obrara en su momento. Y podemos ver que la actitud de Saúl fue como aquellos que están sembrados junto al camino. Veamos primera de Samuel 15:2. Y dice así: y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es una de las tribus de Israel. Yo no sé si a lo mejor... Creo que todos conocemos la historia espero que sí, ¿va? Que hemos leído la palabra, conozcamos la historia de Absalón y David. ¿David? Déjeme ver. Sí, ¿verdad? Amén, David. Ok, entonces dice que sabemos que hubo una división en el reino. Sabemos que Absalón quiso matar a su padre y también le quiso quitar el reino. Y sabemos que conforme a la palabra, ¿verdad? Se hizo una división de tal manera que él estaba ganándose la confianza del pueblo, ¿verdad? Pero también dice la palabra que él se ponía junto al camino. Entonces podemos ver que hay gente que está junto al camino y que muchos de ellos son los que traicionan. Porque Absalón lo hizo de esta manera. Dice que mientras David peleaba las batallas, Absalón se encargaba de convencer al pueblo y hacerle es como que el pueblo venía buscando a David y David estaba ocupado y no podía atender a toda la gente. Entonces Absalón empezó a tomar el lugar y querer, como quien dice, ganarse la confianza de la gente. ¿Para qué? Para usurpar el trono de su padre. Entonces podemos ver conforme a la palabra que dice que él estaba también junto al lado del camino. Se ponía al lado del camino, junto a la puerta, dice aquí. Y cualquiera que tenía pleito y venía en rey y buscaba un juicio, Absalón le llamaba y le decía de que querían saber todo y se ponía como si él fuera el rey, cuando realmente no era ni su lugar ni su posición. Pero ¿cuál era la finalidad? Quería traicionar a su padre y al mismo tiempo usurpar su reino. Vayamos a ver, dice aquí esta notita: los muertos en la iglesia. Hemos venido hablando a través de todas estas enseñanzas hasta aquí, hasta hoy son 7 puntos. Dice aquí: los que no refrenan su lengua, ¿verdad? Dice 1 Pedro 3:10. El número 2 dice los que no obedecen, Juan 3:36. Número 3, los que se apegan a su vida, de eso hablamos hace como 2 semanas. Dice los que no participan de la cena del Señor. Vimos en esa área de que es bien importante no dejar de participar de la cena, porque aprendimos que a través de ella se recibe vida, ¿verdad? Y vimos también, dice, los que se ocupan de la carne, de aquellos, dice Romanos 8:6, de aquellos que están ocupándose más en las cosas de la carne que en lo espiritual, ¿verdad? Dice que eso trae, ¿qué? Destrucción, y eso lleva a muerte. Amén. Y dice, y los que no se acercan a él o no lo siguen, Juan 5:40. Y hoy estamos hablando acerca de los que están junto al camino, según Mateo 3:19, que son aquellos
que solo oyen la palabra, no la entienden y se apartan. Primera de Samuel 4:13 vimos que vimos el mal padre que fue Elí y que también fue un mal líder. Vimos en Génesis 38:21 los que engañan para conseguir algo y los que hacen caer con su boca, que fue Génesis 49:17. Los que persiguen a los hermanos, fue 1 Samuel 26:3 y 2 de Samuel 15:2, los que traicionan. Y hasta aquí terminamos nuestro tema de hoy y hemos venido hablando, se ha venido enseñando a través de estas enseñanzas, hemos venido aprendiendo más bien acerca de las áreas de una iglesia muerta. En esta ocasión podemos darnos cuenta que esta iglesia también que ha recibido la palabra y que está sembrada junto al camino, no puede ser una buena, como quien dice, una buena iglesia, no puede ser un buen líder, no podemos ser buenos padres si es que estamos junto al camino. Entonces es necesario que nos metamos al camino, así como dice el texto que leímos al principio: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, dice aquí, viene al Padre si no es por mí. Entonces es necesario que no solamente estemos sentados junto al camino, sino que es necesario que estemos en el camino. Como dice Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces es necesario que si estábamos caminando junto al camino, nos devolvamos al camino, ¿verdad? Que nos lleva a la vida eterna, ¿verdad? En esta noche yo les pido en nombre del Señor que cada una de estas enseñanzas que se han venido ministrando al pueblo, a nosotros primeramente también, porque primero la palabra nos habla a nosotros, nos bombardea a nosotros, ¿verdad? Y esa es la finalidad, de que nos edifiquemos unos a otros a través de ella, ¿verdad? Entonces le pidamos al Señor que no seamos de los que están junto al camino y que no seamos una iglesia muerta, que no dé frutos, que seamos una iglesia que crezca, una iglesia que se vivifique en Cristo a través de su palabra, y que el Señor sea poniendo hambre y sed de su palabra. ¿Para qué? Para que una vez hambrientos de su palabra, hagamos cita con el Señor y podamos estar cada viernes aprendiendo a través de ella. Y podamos estar todos los jueves en los discipulados. ¿Por qué? Una vez que hay esa hambre, vamos a buscar de su palabra. Y de ahí, dice que pidámosle al Señor que tengamos hambre y sed. Sed de estar aquí. Sed que cuando nosotros tenemos sed, como hace ratito, bueno, yo no tenía tanta sed, sino que sentía mucha sequedad en la garganta por el cambio de clima. Deseemos el agua. Deseemos esa agua, ¿verdad? Que es ministrada a través de su Espíritu Santo, esa llenura, para poder salir de la orilla del camino y podamos entrar en el camino del Señor. Y podamos, que esa semilla que ha caído en nuestro corazón no sea desechada, sino que se quede ahí y produzca un fruto. Se quede ahí y crezca una raíz. Yo no sé si ustedes, creo que la mayoría de nosotros cuando hemos estado en la escuela, se nos ha enseñado a plantar un frijolito. Yo recuerdo que casi la mayoría de las escuelas lo han hecho, en todas las edades creo yo, en un algodoncito con agüita. Y la finalidad de eso es que nazca, que crezca, que se haga la planta y después un fruto, ¿verdad? Yo recuerdo que las pusimos, creo que hasta con mis hijos lo llegué a hacer, en una bolsita. Una vez que se ha reventado la semilla, empieza a echar su raíz, se trasplanta, con la finalidad de que esa plantita, primeramente que eche su raíz, reviente, eche su raíz, nazca y al tiempo dice que floree y dé su fruto. Entonces es necesario que la palabra del Señor la dejemos caer en nuestro corazón,
la atesoremos y que por nada nosotros la desechemos por no entenderla. Al contrario, si yo no entiendo la palabra, pedirle al Señor que en su misericordia nos abra nuestro entendimiento, nos hable a través de ella. El Señor lo puede hacer, hablarnos a través de ella y podamos ponerla por obra. Pueda haber en nosotros un crecimiento primeramente espiritual y la podamos poner por obra, porque esa es la finalidad de ella. Recibir la palabra, atesorarla en el corazón y traerla a poner por obra. En esta noche yo les pido en nombre del Señor que nos pongamos de pie y pidámosle al Señor que esa invitación que nos hace en Juan 5:40 que dice, ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida? No la desechemos. Que si hay ciertas áreas en nuestra vida que necesitan tener vida, que el Señor nos la dé. Y que si hay ciertas áreas en nosotros que nos mantiene junto al camino, le pidamos al Señor que nos saque de junto al camino y nos ponga en su camino que nos lleva a la vida eterna, como dice Juan 5, como dice Juan 14, que podamos poner por obra y que el Señor nos pueda sacar de la orilla del camino y que podamos entrar a su camino completamente. Pongámonos de pie, en nombre del Señor. Padre bendito que estás en el cielo, en esta noche te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Espíritu Santo de Dios, en esta noche, porque tú nos hablas, Señor, siempre, Padre, a tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque eres fiel, porque eres verdadero, porque para siempre es tu misericordia. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedamos, Señor, al arrepentimiento. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Porque dice tu palabra que el que tenga oídos para oír, que oiga. Es necesario que nuestro oído espiritual se active, tenga vida, Señor, para poder retener tu palabra, para que no tengamos oídos sordos y la desechemos. Es necesario que tu palabra, Señor, sea sembrada en nuestro corazón, Señor, y la podamos poner por obra. Pero para eso es necesario que nuestro corazón sea sano, sea libre y sea lleno de tu presencia, Padre. Llénanos de tu presencia, llénanos de tu amor, que tu palabra, Señor, se haga rema cada día en nosotros y que nuestros ojos espirituales nos enseñen, Padre, y nos muestren qué áreas de nuestra vida necesitan ser transformadas, qué áreas de nuestra vida necesitan ser restauradas y qué áreas de nuestra vida, Señor, necesitan, Padre, tener vida y nacer de nuevo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que no se cansa de hablarnos, que nos habla siempre a tiempo, Señor amado. Gracias porque tú no quieres que nadie se pierda, porque mucho pueblo perece por falta de conocimiento. Sin embargo, Señor, te pido que no haya falta de conocimiento, sino que haya hambre y sed en nosotros para anhelar tu palabra, para anhelar tu presencia, para desear como bebés hambrientos, Señor, esa palabra como un alimento que sacie nuestra vida, que sacie nuestro ser, que nos llene de vida, Padre, en ti, porque es necesario, Padre,
que caminemos conforme a tu voluntad. Si queremos irnos contigo, Señor, es necesario que cambiemos, es necesario que seamos restaurados, es necesario que vivamos, Señor, y que se quite de nosotros, Señor, todo aquello que impida que tu palabra se cumpla en nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Cristo Jesús, te adoramos. Adoramos tu nombre, Señor. Gracias. bendecimos solo a ti. Digno, 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 digno.
Aleluya.